Ah, bien. Ujú, ujú. Sí, pero en todo caso, capaz te conviene congelar la calabaza, la cubeteas y la pones en trocito. Entonces después cuando vas a hacer el puré, mientras hace todo lo otro, lo pones a hervir y ya enseguida se cocina. Claro. Sí, por ahí sería mejor eso. Y entonces también lo fraccionás como en el caso de la legumbre y vas sacando conforme vas necesitando. Bien. ¿Por qué decís que pastas no? Ah, ujú, ujú, mm, bien, sí. Ujú. A ver, lo que por ahí no, como que no va a quedar bien si lo congelás es el huevo crudo, la manteca, por ahí, la crema, así cuando son muy grasas, ¿viste? En cambio el queso sí lo podrías frizar. En realidad es como que hay, no es, digamos, son pocos los alimentos que en realidad no podrías frizar, no conviene frizar, ¿viste? Eh, a lo que voy es, hay algunas, por ejemplo, eso que vos decís, el arroz sí lo puedes cocinar y lo frizas cocido y después ya está, después lo incorporas en... Yo, por ejemplo, hago guiso y nada, tengo verdura frisada, el morrón lo frizo cuando lo compro y además como que es caro, no, tiene que rendir más, ¿no? Entonces lo corto en trozos y después cuando lo voy a utilizar simplemente lo corto en cubitos, o sea, lo uso normal. Pero ya tener cosas preelaboradas te ayuda mucho cuando vas a cocinar. Podés tener milanesas, podés tener hamburguesas de carne o de legumbre congeladas. Capaz que cuando cocinas está bueno que como es, cocines un poco más y el resto lo frizás, o salsas también. O por ahí capaz el tomate, pienso ahora, un tomate que está ahí que voy a decir, no está para, está más para salsa que para
una ensalada, ponele un tomate fresco y también lo podés, de última si querés lo cortás en trocitos y lo pones en el freezer. Y después cuando vas a hacer la salsa, sacas ese tomate fresco, o sea, que estaba fresco, ¿no? Me refiero que no lo cocinaste antes para frizarlo, ¿viste? Entonces esas cosas las puedes frizar. Y algo clave es el hecho de organizarte, o sea, a ver, yo no sé tus horarios, pero yo estimo que en algún momento, mientras estás mirando a ver, a lo que voy es optimizar el tiempo. Si vos ves que mientras está, no sé, te sentás a ver tele y no hay nadie, así como visita o demás, que vos puedas decir, me puedo ocupar en esto, pues aprovechar y vas adelantando algunas cosas, ¿viste? Por ahí son esos momentos que vos decís, no, como que aprovechás a hacer otra cosa, o sea, hacer dos cosas a la vez, ¿viste? Bien. Mm, bien. Ujú. Sí, 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 no habría ningún problema. Bien, no hay problema. Bueno, chicas, ¿alguna otra pregunta más? Si no, arrancamos. Bueno, empezamos entonces. Mm, trum, acá. Bueno, vamos a hacer un repaso como para que quede bien en general, ¿no? Los conceptos. Diabetes gestacional, esto lo vamos a pasar por arribita, ¿sí? Es diabetes que se desarrolla durante el embarazo, ¿sí? El periodo de gestación. Eh, y el proceso, digamos, de diabetes es el mismo. El tema es que con la diabetes gestacional, el problema es que si no se trata, puede tener problemas, tanto la mamá como el bebé. En eso está y además, si no hay un buen tratamiento, es muy probable que después puedan, y bueno, a ver, y una vez que tuviste diagnóstico, si hubo diagnóstico de diabetes gestacional, la persona, la mujer se tiene que seguir cuidando porque si no puede aparecer después diabetes tipo 2, ¿sí? Eh, bien, y siempre sabemos que siempre que se está embarazada te hacen la prueba se llama prueba oral de glucosa, ¿sí? En la que te dan como una sobrecarga de glucosa, todo lo que pueda disparar la glucemia. Entonces, a partir de eso se controlan los valores y se ve si hay diabetes gestacional o no. Factores de riesgo similares a lo que es diabetes propiamente dicha o común, digamos, sobrepeso u obesidad, falta de actividad física, prediabetes, diabetes gestacional en un embarazo previo, síndrome ovario poliquístico, una miembro de la familia inmediata que haya tenido diabetes, un parto previo con un bebé, o sea, con un bebé que pesa 4 kilos o más, ¿sí? Y pertenecer a determinada raza o etnia, ¿sí? Nosotros como población hispana tenemos riesgo también, o sea, estamos dentro de ese grupo. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que pueden afectar al bebé? El exceso de peso al nacer, ¿sí? Es decir, un bebé de 4 kilos es un bebé grande, ¿sí? Eh,
Bien, ¿esto qué puede suceder? Cuando es un bebé grande, sí o sí se lo lleva a cesárea, porque si es por parto normal, hay una gran probabilidad de que, como el bebé es más grande que el canal de parto, entonces que puede quedar encajado y va a complicar más el cuadro. Y bueno, y pueda generar lesiones en el nacimiento. Entonces, hoy por hoy, por más que ustedes escuchen de que han tenido por parto normal teniendo 4 kilos, en realidad lo más aconsejado siempre es hacer cesárea. Bueno, también puede otra complicación apurar el nacimiento, es decir, un nacimiento temprano o un prematuro. Eh, ta- eh, bien, y cuando el bebé es grande, esto es muy interesante, se puede indicar adelantar el parto, siempre entre las semanas que no van a afectar al bebé, ¿sí? Y dificultades respiratorias graves. Así que estas son algunas dificultades de no tener hacer un tratamiento cuando se tiene diabetes gestacional. También bajo nivel de glucosa sanguínea, hipoglucemias, ¿sí? Eh, bien, y las hipoglucemias pueden causar convulsiones en el bebé. Entonces dice, alimentar al bebé inmediatamente cuando tenga hambre, ¿sí? Porque como tiene bajos niveles de glucemia, se lo tiene que alimentar enseguida. Y a veces una solución de glucosa intravenosa, ¿sí? Cuando digamos, se inyecta glucosa en sangre, esto para normalizar los niveles de glucemia. También obesidad y diabetes tipo 2 con el tiempo y muerte fetal intrauterino, ¿sí? Esto es otra, es decir, que el bebé muera durante el embarazo o después. Así que en realidad es un cuadro muy serio la diabetes gestacional. Y en respecto a la mamá, puede causar presión arterial alta y preeclampsia, ¿sí? Eh, y esto es a causa de la presión alta. Tener un parto quirúrgico, es decir, lleva a cesárea. Es decir, si es un bebé que viene con un peso normal, el embarazo viene normal, la complicación es de que pueda llegar a necesitar igual cesárea. Y sabemos que, a ver, la cesárea nosotros la normalizamos, pero en realidad, eh, bueno, y es una forma de parir, no es que está mal hacer cesárea, pero la cesárea es una cirugía. Y si nosotros, yo me acuerdo cuando vi lo que implica la cesárea, es una gran cantidad de tejidos que se rompen. Por lo menos 5 capas de tejidos se rompen, o sea, se tienen que cortar. Entonces es una cirugía importante. Por eso siempre hay que evitar todo lo que es un tratamiento invasivo, es decir, todo lo que aquello que implica que de alguna manera como que va a romper nuestro cuerpo, eso es un tratamiento invasivo. En la medida que se pueda se tiene que evitar. Pero bueno, si no hay otra opción, es lo que se opta. Y también otra complicación para la mamá es que en un futuro pueda tener diabetes también. Y la diabetes que más probable va a diagnosticar es la diabetes tipo 2. Ahora, ¿cómo prevenir la diabetes gestacional? En todos los casos de diabetes es muy similar. Comer alimentos saludables, más que nada aquellos que son ricos en fibra, bajo contenido en grasa y pocas calorías en general. Las calorías las aportan no solo la grasa, sino las proteínas y los hidratos de carbono. Y bueno, y prestar atención a los tamaños de las porciones. También otra recomendación es hacer actividad física, por lo menos 30 minutos de actividad moderada
la mayor parte de los días que se puede en la semana. Esto obviamente va a depender del trimestre en el que se encuentre y la aparición o no de contracciones. Tampoco es acelerar ningún proceso, pero en la medida que se pueda, se tiene que hacer actividad física. Otra cosa es que si tenemos pensado tener un bebé, es regular el peso antes de quedar embarazada. Y esto se consigue a través de tener hábitos saludables también, ¿no? Y no ganar más peso del recomendado, siempre hay un límite según el peso con el que inicial con el que quedamos embarazadas, es el rango o el margen que tenemos para, como quien dice, aumentar de peso. Bien, esto es lo que es diabetes gestacional. Y lo que es resistencia a la insulina, acá nos dice que es cuando las células de los músculos, la grasa o el hígado, la grasa también tiene células, eh, creo que se llaman lipocitos, no me sale bien el nombre, pero también es como sería un órgano la grasa, ¿sí? Eh, entonces, las células del músculo, las grasas y del hígado, que son donde se aloja también la glucosa, dice que no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa en sangre fácilmente. Es decir, la insulina está disponible, pero el cuerpo por algún motivo no puede hacer uso de esa insulina, perdón, de esa glucosa, ¿sí? Es decir, hay insulina disponible, no como en el caso de la diabetes, en la que hay dificultad para la producción de insulina. En este caso hay insulina, pero el cuerpo no la puede utilizar. Eh, entonces, como no puede utilizar, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a la célula. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a la insulina, los niveles de glucosa en la sangre se mantendrán en un rango saludable. ¿Sí? O sea, tiene que producir hasta que el cuerpo lo capte y lo ingrese. Bien, y hay otro término interesante que se llama prediabetes. Acá dice que los niveles de glucosa, a ver, la resistencia a la insulina, por ejemplo, está dado por hábito tabáquico, por exceso de peso. Entonces, cuando una persona tiene esos factores, eh, significa que eso va a dificultar que la glucosa se pueda absorber, que la insulina pueda trabajar adecuadamente, ¿sí? En el caso de la prediabetes, va más apuntado a lo que son los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Los niveles son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente alto para un diagnóstico de diabetes. Si nosotros tenemos que el máximo es de 110 y los valores suelen rondar en 120, por ejemplo, 130 son valores altos, pero hay que ver, bueno, cómo están siendo las pruebas, pero lo más probable es que todavía no pueda tener un diagnóstico de diabetes, ¿sí? O sea, no sea suficiente como para el diagnóstico. Usualmente va a ocurrir en personas que ya tienen cierta resistencia a la insulina o por alguna razón las células beta del páncreas, ¿se acuerdan que esas eran las células que producen la insulina? No están trabajando bien, entonces no están produciendo suficiente insulina. Sin suficiente insulina, la glucosa adicional permanece en el torrente sanguíneo en lugar de entrar a la célula. Y acá empezamos a hablar de lo que es hiperglucemia, ¿sí? Hay mucha cantidad de glucosa, de glucosa en sangre, ¿sí? Y de ser persistente el cuadro, se puede desarrollar diabetes tipo 2. ¿Estamos? ¿Quiénes tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes? ¿Sí? Recuerden esto,
factores de riesgo genéticos o de estilo de vida van a predisponer la aparición a estas enfermedades. Entonces eran las personas que tienen sobrepeso o obesidad, ser mayor de 45 años, un pariente directo que tenga diabetes, permanecer algunos de los siguientes grupos étnicos, por ejemplo, hispano-latino como nosotros, es el sedentarismo o la inactividad física, presión alta o niveles anormales de colesterol, es decir, no, colesterol alto y presión alta. Haber tenido diabetes gestacional, alguna enfermedad cardíaca y síndrome de ovario poliquístico. Todo esto puede desencadenar insulinoresistencia o prediabetes. Y también esto que se llama síndrome metabólico. ¿Escucharon alguna vez hablar sobre el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de síntomas eh, o un conjunto de factores, es decir, va a tener en cuenta lo que es, a ver, esperen que busco un archivo que... eh, acá, síndrome metabólico. El síndrome metabólico es esto, es un conjunto de alteraciones, ¿sí?, que se van a presentar al mismo tiempo y que van a predisponer a mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ¿sí? En realidad no solo cardíacas, sino que tenemos también cáncer, eh, hígado graso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica o de qué manera lo diagnosticamos? O tiene que ver con estos valores. Por ejemplo, si hay presencia de 3 o más de los siguientes criterios. Obesidad central. Hay algo que, esperen que busco una imagen, que si no la tengo acá porque pensé que no la iba. eh, ¿Han visto esto? El típico, acá el cuerpo de pera o de manzana, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el cuerpo pera, también se lo llama como cuerpo ginoide. Es más frecuente en el caso de las mujeres, porque generalmente las mujeres tenemos más cadera que abdomen, si es como más cuerpo de reloj. No es en general, pero es como que se espera ese tipo de cuerpo, ¿sí? Y en el caso tenemos el cuerpo manzana también, que se lo llama androide y es más frecuente en varones. Sin embargo, hay hombres que tienen cuerpo de pera y hay mujeres que tienen cuerpo de manzana, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué es importante conocer esto? Por el hecho de que nos va a indicar dónde está alojada la grasa visceral, que es la grasa visceral es aquella que va a proteger todos los órganos que tienen que ver con el sistema digestivo, intestino, hígado, estómago, ¿sí? Y ahí sería en la panza, es donde encontramos la grasa visceral. Entonces, ¿qué sucede? Estas serían como, bueno, los dos cuerpos. Entonces, volviendo a la imagen anterior, dice obesidad central. Nosotros nos vamos a medir lo que sería la cintura, por ejemplo, hay 3 tipos de cintura, pero yo suelo utilizar la que es a la altura del ombligo. Y si me da mayor a 88 centímetros, en mi caso por ser mujer, entonces ya tengo un factor de riesgo, ¿sí? Es decir, yo tengo más grasa acumulada en la zona visceral, ¿sí? En la zona abdominal.
En el caso de los hombres, sí, da mayor a 102 centímetros. ¿Sí? En el caso de los triglicéridos, cuando los resultados dan mayor o igual a 150 miligramos. ¿Sí? Espera un poquito. Bienvenida, Catherine. Entonces, eso, en el caso de triglicéridos, mayor o igual a 150. El HDL, colesterol, que se lo conoce como el colesterol bueno, ¿sí? Si el colesterol bueno está muy abajo, no tiene la capacidad para poder cuidarnos. El colesterol, ¿por qué se le dice colesterol bueno y colesterol malo? El colesterol bueno es bueno porque lo que hace es limpiar el sistema circulatorio. Y el colesterol malo, conocido como, en realidad científicamente llamado LDL, que son siglas en realidad, fíjense que serían como, o piensen así, serían como dos hermanitos, ¿sí? Uno es re desastre y el otro es un santo total. Bueno, el que es más revoltoso sería el LDL. Lo que hace es desordenar la casa, tira los juguetes, un desastre, ¿sí? Ahora, el HDL sería el hermanito que se porta bien, es el que se encarga de juntar los juguetes, de alguna manera limpiar el desastre del otro, ¿sí? Entonces, el LDL, el colesterol malo, lo que hace es ir acumulando grasa en el sistema circulatorio y después viene lo que se llama, acarrea las trombosis, el ACV, ¿sí? Y el HDL lo que hace es ir limpiando el organismo de toda esa grasa acumulada. Entonces, si nosotros tenemos el colesterol bueno bajo, no tiene la capacidad suficiente para poder limpiar el organismo. Los dos tienen que estar presentes, es necesario, pero tienen que tener sus dosis justas. Entonces, en el caso de las mujeres, no tiene que ser menor a 50 miligramos por decilitro, y en el caso de los hombres, no tiene que ser menor a 40 miligramos por decilitro. Bien, entonces, ¿en dónde estaba? Acá. Entonces, cuando el HDL está bajo, a ver, todos estos valores o factores que están descontrolados, se aplica un tratamiento para obviamente compensarlo, ¿no? En el caso fíjense, de lo que es triglicérido, HDL, presión alta y glucemia, se hace uso de fármacos, pero bien nosotros con un estilo de vida saludable podemos revertirlo el cuadro sin necesidad de fármacos, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que se puede prevenir tranquilamente. Bueno, la presión arterial mayor o igual a 130/85 y glucemia en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Estos son criterios para hacer diagnóstico o conocer si tengo síndrome metabólico, ¿sí? Pero tienen que estar los tres juntos o más. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, y acá no lo incluye, lo que es el estilo de vida, lo que es fumar, el consumo de alcohol, ¿sí? También van a ir, van a ir perjudicando la salud, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, obesidad central, mis últimos valores de, de sangre me dice que tengo la glucemia muy alta, ¿sí? O fuera de lo que sería el valor esperado, y no sé, tuvo un cuadro de presión arterial, si eso persiste, lo más probable es que tenga un diagnóstico de síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, lo que decíamos antes es que las personas que tienen un síndrome metabólico, teniendo en cuenta lo que es presión arterial alta, niveles anormales de colesterol y perímetro central, ¿sí? O valores de cintura grande, tienen más posibilidad de tener
prediabetes. Bien, ¿y cómo puedo prevenir la prediabetes o la resistencia a la insulina? Con los mismos remedios, digamos, actividad física, pérdida de peso, si tengo un peso normal. De esta manera vamos a ayudar que el cuerpo, a que el cuerpo responda a la insulina. ¿Sí? Eh, bien, entonces, esto es lo que tiene que ver con resistencia a la insulina o prediabetes. Ahora, espera un poquito, tengo un problema acá con... Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a introducirnos un poco más en lo que es la comida. ¿Sí? Espérenme que busco acá una imagen que me estaría haciendo falta. Acá está. Bien, entonces, imagen no está. Bueno, entonces tenemos eh, pucha, a ver qué falta. Cerrar la puerta. Bueno, entonces, ¿escucharon alguna vez hablar acerca de del índice glucémico? ¿Me escuchan? Ah, está. No, bueno, cuento. El índice glucémico, a ver, hay tres, se los voy mencionando y lo vamos a cerrar, las otras partes las vamos a terminar de ver el viernes, que de paso acá te cuento que terminamos el viernes de hablar. Eh, Hay factores como, si quieren lo anotan y si no esperamos a la semana que viene, para una buena alimentación tenemos que tener una dosis de fibra, una dosis de proteína, otra dosis de grasa y otra dosis de lo que tiene que ver agua y ejercicio. De esa manera, esos son los pilares para poder tener controlados los niveles de azúcar en sangre. ¿Sí? Hoy vamos a hablar lo que tiene que ver con índice glucémico. Y el índice glucémico lo que hace es decirnos qué alimentos tienen menos o se puede de qué manera se puede controlar la respuesta que tiene el organismo al azúcar presente en sangre. Entonces, espera que comparta pantalla. Bien, entonces dice, el índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar un nivel de azúcar, su nivel de azúcar en la sangre. Por ejemplo, si nosotros comemos, yo tengo diabetes y me como una cucharada de azúcar blanca, eso es azúcar e hidrato de carbono al 100%, ¿sí? Entonces,
lo que va a hacer es disparar rápidamente el nivel de azúcar en sangre, ¿sí? Y esto es importante tener presente, que solo eh, los alimentos que tienen, no, es como que me perdí un poco en lo que quería decir acá. Los alimentos que tienen hidratos de carbono son los que van a orientarnos acerca de lo que es el índice glucémico. ¿Qué significa? Que un alimento, por ejemplo, el aceite no tiene, no nos va a dar un valor de índice glucémico porque no tiene azúcar. Eh, la carne para la hamburguesa tampoco tiene índice glucémico, o sea, no tiene un valor de índice glucémico porque no es azúcar, ¿sí? Más bien carne es proteína y grasa, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene hidrato de carbono es lo que va a proporcionar, va a tener, se lo va a ubicar dentro de la escala del índice glucémico, ¿sí? Los alimentos con un bajo índice glucémico, a ver, ese índice glucémico es una escala, es como en el caso del pH. Vieron que nosotros sabemos que viene el ácido, el neutro y el alcalino, ¿sí? En realidad no es que nosotros podemos verlo, sino que se puede medir. Es medible la cantidad de pH que tiene y nosotros vamos, a partir del resultado que se dé, nos va a decir qué tipo de pH tiene. Entonces vamos a saber si es un alimento ácido, si es un alimento alcalino, ¿sí? En el caso del índice glucémico sucede lo mismo. A través de una prueba o de conocer cuál es su composición química, o composición nutricional, es como yo voy a saber si tiene más o menos índice glucémico. Entonces, los alimentos que tienen índice glucémico bajo, es decir, que la cantidad de azúcar que tienen no es tan elevada, entonces, ¿qué va a hacer? Va a disparar más lentamente el azúcar, o sea, el azúcar va a estar, la glucemia, va a estar disponible en el organismo, pero la respuesta va a ser más bien lenta. En el caso de un índice glucémico alto va a suceder todo lo contrario, ¿sí? La respuesta de glucosa en sangre va a ser alta. Entonces, si alguien se va a medir, se va a hacer la prueba de glucemia después de haber consumido un helado o sea, helado que tiene mucho azúcar. Y si yo digo, bueno, voy a comer una hamburguesa de lenteja, la respuesta de índice glucémico va a ser totalmente diferente, ¿sí? Va a tener, va a elevar más rápido el azúcar en sangre, el helado, que lo que puede llegar a ser una hamburguesa de lenteja. Si por ahí no queda claro, me avisan, ¿sí? Entonces, no todos los hidratos de carbono trabajan de la misma manera en el cuerpo. Eh, bien, enseguida vuelvo a este concepto anterior. Solamente tener en cuenta esto. La escala de índice glucémico va de 0 a 100. ¿Sí? La glucosa pura tiene un índice glucémico más alto y ese es el que se le asigna el valor de 100. ¿Vamos? Entonces, yo les quiero mostrar ahora los tipos de hidratos de carbono. A ver si estaba acá. Fíjense. Eh, bueno, acá arriba está como sería mal ubicado el título porque los dos dice son carbohidratos complejos, ¿sí? Pero el que está, es decir, mirando de frente a la pantalla, hacia la derecha tenemos en realidad los hidratos los carbohidratos o hidratos de carbono complejos, ¿sí? Y acá tenemos la avena, quinoa, el arroz integral, los frutos secos, bueno, las arvejas, los chauchas, las lentejas, ¿sí? O legumbres, otros frijoles, otras legumbres, espinaca, banana, esta banana que no esté súper madura, sí, pera, brócoli y maíz, ¿sí? Estos, alimentos son hidratos de carbono complejos. Y los que están al lado,
hacia la derecha, en realidad son hidratos de carbono simples, como las frutas, como los jugos, los refrescos, como que son los jugos industriales, las gaseosas, ¿sí? La harina blanca o la harina blanca, la mermelada, los dulces, pasteles, galletas, chocolate, ¿sí? Y podemos poner acá también el arroz blanco, ¿sí? Todo eso va a proporcionar hidrato de carbono simple. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es el contenido en fibra que tenga. Por ejemplo, eh, como les decía, el arroz integral tiene más fibra que el arroz blanco, ¿sí? Las lentejas tienen más contenido en fibra. Los frutos secos tienen proteínas, tienen grasa, ¿sí? Y también y las semillas, por ejemplo, como, van a aportar también fibra. Eh, en el caso de las frutas, como ¿se acuerdan cómo les decía la vez pasada que se podía convenía consumir las frutas? ¿Se acuerdan? Claro, porque la diferencia estaba en la cantidad de fibra que tenga presente, ¿sí? Siempre que sea diabetes, más allá del tipo de diabetes o si es prediabetes o insulino resistencia, siempre que se tenga un problema con la forma en la que se utiliza o se absorbe el azúcar en sangre, la consigna es muy similar o es la misma. Eh, no, no, por eso, no, no, es todo lo que a ver. Yo les había contado que las frutas de por sí tienen un azúcar natural que se llama fructosa, ¿sí? Ahora, si esa fruta yo la como pelada, si la tomo como jugo o súper madura como en el caso de la banana, lo que va a hacer es tener azúcar disponible más rápidamente. Yo a ver, lo que yo busco con el contenido de fibra que tiene que estar presente en el alimento es generar obstáculos en el viaje del azúcar. Pensémoslo de la siguiente manera. Imaginémonos que nosotros vamos manejando en la ciudad. En la ciudad nos encontramos con personas, nos encontramos con semáforos, lomo de burro, alguna manifestación. Todo eso genera que nosotros en realidad tendríamos que viajar como muy rápido o transitar como muy velocidad máxima 40. Por ser la ciudad, porque hay muchos obstáculos que no me permiten hacerlo más rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo voy en la ruta? Arriba, seguramente voy a viajar velocidad arriba de 100, ¿sí? Porque ahí no tengo obstáculos. Entonces, lo pasamos en el caso de la alimentación. Si yo tengo el azúcar disponible, en el caso de la fruta, la fructosa disponible en forma de jugo, eh, la consumo pelada, por ejemplo, es como ese azúcar va a viajar tan rápido como si fuera que nosotros vamos viajando en la ruta. Ahora, si tiene obstáculos, como por ejemplo la cantidad de fibra, por eso le decía en el caso de la naranja consumirla con el ollejo tiene fibra. Si yo consumo esa naranja con el ollejo, al tener fibra ya voy a tener un obstáculo y en el cuerpo la respuesta va a ser más lenta. ¿Me explico o confundo más? Ahora sí. Chicas, ¿ustedes? Bien, genial. Bien, entonces, eh, cuando nosotros, sí,
Ujú. Claro, sí, o sea, en realidad no influye, no, pero no influyen en lo que es la cantidad de azúcar disponible. A ver, porque no tienen azúcar, sí genera obstáculos para que se absorba más rápido, ¿no? Pero igual se tiene que controlar la cantidad porque pueden acarrear otros problemas, ¿sí? Pero claro, exactamente. Porque vos pensarlo así, por ejemplo, en el caso de la grasa, no va a disparar porque no tiene azúcar, así que no va a disparar o no va a tener un índice glucémico alto. Pero sí, el exceso en consumo de grasa lo que va a generar es que la grasa, o sea, que se acumule, la grasa siempre se acumula, que la grasa se acumule y se deposite más en la zona abdominal. Y como decíamos recién, si la grasa abdominal o grasa visceral es más grande, si hay más cantidad de grasa en esa zona, mayor es la posibilidad de que por ejemplo, que se tenga una ACV también o una enfermedad cardíaca o agravar. Y tampoco va a haber una buena absorción del azúcar porque la insulina no va a poder trabajar bien. ¿Vamos? Entonces, yo les voy a mostrar acá en un cuadro. Fíjense, acá es como es una campana, ¿sí? Es un gráfico tipo campana. Entonces, acá abajo en la base dice, lo que se va a medir es el tiempo o las horas después de haber comido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y hacia arriba, digamos, en el otro eje tenemos los niveles de glucosa, o sea, qué valor de azúcar tiene ese alimento, ¿sí? Entonces, eh, un alimento con un índice glucémico alto, por ejemplo, el arroz blanco, la papa al horno, el pan blanco, los niveles de azúcar van a ser más altos, ¿sí? En el caso de un índice glucémico medio, como el pan de centeno, la barrita de cereal y el helado, van a tener un índice glucémico medio. Y el índice glucémico bajo con alimentos que tienen como la leche, el brócoli y la soja, ¿sí? Lo que nosotros queremos, ¿cuál es el objetivo? Que haya azúcar disponible por más horas, pero que la respuesta sea más baja. ¿Me explico? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hola? Chicas, respóndame que sí o que no. Me da complicado. Bueno, a ver, lo que sí, me doy cuenta que sí. Pensé que era un concepto más simple, pero en realidad no lo es. Em, a ver, vamos a saltar esa parte. A ver si de esta manera se puede entender. El consumo de alimentos con un índice glucémico bajo, recuerden, asocien, índice glucémico bajo es similar a mayor cantidad de fibra. Índice glucémico alto significa menos cantidad de fibra. Por ejemplo, un
¿Cómo puedo? Acá veo en el caso del índice glucémico alto, veo un pan. Por ejemplo, yo quiero desayunar con pan. Bueno, ¿qué voy a elegir? ¿Un pan blanco o un pan integral? ¿Cuál de los dos tiene más contenido de fibra? El integral. Por ende, el índice glucémico va a ser más bajo. Si yo como pan blanco, el índice glucémico, ¿cómo va a ser? Más alto, porque tiene menos fibra. Eso es en realidad lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Eh, en lo que es la manera, a ver, y de esta manera es como que se va a organizar la forma de armar un plato, ¿sí? Acá hay otra herramienta que habla, que se dice conteo de hidratos. Acá, conteo de hidratos de carbono, ¿sí? Eso no lo vamos a ver y si esto le parece complicado, lo otro es súper complicado, ¿sí? Porque es como es como el conteo de hidrato de carbono, se lo grafico así, es como decir, bueno, yo quiero ir a comprar 1 kilo de manzana, pero lo voy a hacer con monedas o con billetes. Poner cuántas monedas, monedas necesito para comprar 1 kilo de manzana. Qué sé yo, son 10 monedas. Bueno, pero yo tengo 9. Entonces, ¿de qué manera lo compenso? ¿Sí? Pero bueno, acá Espera, Ángel. Bien, entonces, eh, acá fíjense, índice glucémico bajo, estos alimentos que tienen más contenido en fibra, ¿sí? Por ejemplo, las manzanas, bueno, verduras de hoja, naranja, completa, ¿no? Brócoli, coliflor, bueno, frutas y verduras. Esta cajita abajo no sé cuál sería. Capaz que, es la leche. La leche también tiene un azúcar que se llama lactosa, ¿sí? Pero la lactosa tiene un índice glucémico bajo, eso se lo pone acá. Después, intermedio, acá tenemos carne, no, esto no es carne. Lenteja, o sea, las legumbres tienen un poco de contenido de hidrato de carbono, no es tanto, pero sí lo tiene. O están ahí, va a depender del tipo de legumbre, ¿sí? Pero como tiene proteínas, el índice glucémico va a ser bajo. Eh, y después el alto, tenemos todo lo que es refinado y frutas o azúcar disponible eh, de la fruta, ¿no? De todas maneras, yo voy a buscar una tabla para que ustedes vean cuál es el listado, digamos, cuáles son los alimentos que tienen más contenido de índice glucémico y cuáles menos. Ahora, eh, ¿de qué manera yo puedo tener una alimentación saludable? Lo que es hidrato de carbono, haciendo uso de los alimentos que tienen un índice glucémico bajo o medio y evitando o dejando para momentos muy particulares un contenido glucémico alto. ¿Sí? Entonces, acá algunas estrategias de alimentación. Elija alimentos que tengan índice glucémico bajo o medio. Cuando consumo un alimento con índice glucémico alto, pensemos un pan blanco, combínenlo con alimentos con bajo índice glucémico. ¿Sí? A ver, con bajo índice, por ejemplo, no sé, un sándwich, pensemos, ¿sí? Eh, Pan, por ejemplo, pan blanco con tomate, ahí ya estamos generando una interferencia, digamos, ¿sí? Eh, Después, elijamos frutas que sean menos maduras, ¿sí? Es decir, que estén más al dente, como la pera, o sea, todas las frutas que se puedan consumir al dente y no tan maduras, mejor.
Bueno, en ese caso, bien. En ese caso, sí, sí, puedes optar. En preferencia, o sea, obviamente, pan con queso. El queso si puede ser descremado y cuanto más blando, mejor. Es decir, el untable siempre va a ser mejor que el cremoso y mucho mejor que el firme o el queso duro, ¿sí? Ahora, si vos querés decir para el desayuno, pan con queso, pan con queso, si descremado mejor, y si no, está bien, pero bueno, cuidamos la cantidad, y una mermelada baja en azúcar, ¿sí? Después, sí, sí, no hay problema. Por ahí el tema del ser revuelto es que suele acompañado con grasa, con aceite. Lo que se trata de evitar es eso, pero fíjate, en todo caso con fritolín, porque sería como un aceite en aerosol y la dosis es mínima, a veces se puede agregar un poco, claro, eso es lo que iba. Sí, lo que menos grasa en cantidad podemos sumarle, mejor, porque cuando el aceite se cocina es como que hay cambios en su composición. Sí, siempre conviene. Sí, porque suelen ser más estables al calor, pero a nivel general pasa que se suele usar más el de maíz, el de girasol, el de soja y por ahí. En el calor no son tan estables. ¿Viste? Eh, bueno, eso, prestar atención a la cantidad de hidratos de carbono que se va a consumir. Es decir, fíjense que de esta manera no se está privando de consumir hidratos de carbono, sino que se está cuidando la forma en la que se la va a consumir. ¿Sí? Prestar atención que los alimentos procesados, todo lo que es industrializado o refinado, tiene un índice glucémico más alto, por lo cual las pastas van a tener un índice glucémico más alto. Ahora yo me pregunto, ¿de qué manera puedo preparar, comer? Como decía recién Lucía, lo más rápido son unas pastas, fideos, por ejemplo. ¿De qué manera podríamos cocinarlas o prepararlas sin que disparen los valores de glucemia, teniendo en cuenta la cantidad de fibra o alimentos con bajo índice glucémico? Muy bien, entonces ahí ponerlo en una ensalada, ¿con qué lo combinas? Bien. ¿Y esos alimentos qué tienen en su composición? Fibra. Volvemos a lo mismo. Es decir, podemos comer pastas, pero siempre combinándolo con fibra. Puede ser, qué sé yo, e incluso comer algo más, pienso algo más simple o más nuestro, decir, bueno, comer pastas con tuco, ¿sí? Un tuco liviano que no sea cargado con grasa. ¿Por qué? Porque la carne no tiene índice glucémico, se le puede agregar verduras a ese tuco también, ¿sí? Y se puede acompañar eso con un poco de ensalada. Entonces, de esa manera, también el contenido de azúcar que tiene esa pasta va a ser menor o va a equilibrar con todo lo otro que se le está agregando. Y también acá dice consumir pastas al dente. Hay algo que no vamos a ver ahora porque no creo que nos dé el tiempo. También va a depender de ustedes si quieren seguir o no hablando del tema, pero hay un concepto que se llama almidón resistente, ¿sí? Entonces, cuando yo consumo una pasta al dente o
una fruta al dente también. Lo que estoy haciendo es hacer uso del almidón resistente y eso no va a aumentar el contenido de azúcar en el organismo, ¿sí? Bueno, y tener presente esto, que un alimento con más contenido de grasa o fibra tiene el menor índice glucémico, ¿sí? Bien, y creo que es falta... Bien, lo que vimos hasta ahora es lo que me interesaba que a ustedes les quedara presente. Eh, entonces, de todo lo que hablamos, identificar aquellos alimentos que tienen más contenido de fibra que otros, ¿se entiende? ¿O cuesta un poquito todavía? ¿Hola? Bien. Bueno, exactamente. Exactamente. Todo eso tiene fibra. Entonces, si hay un alimento, por ejemplo, como decíamos, las pastas o el pan blanco o las pastas, los fideos como blancos que solemos consumir, o el arroz blanco, o la papa, ¿sí? Si hacemos uso de esos alimentos, siempre tenemos que acompañarlo con estos otros alimentos, ¿sí? Frutas, verduras, frutas si fuera el caso, ¿no? Pero verdura, carne, lácteos, ¿sí? De todas maneras, la clase que viene, que es como que ahí terminar de redondear lo que son las estrategias de alimentación, vamos a terminar de, creo que ahí capaz que lo van a ver mejor o van a terminar de procesar. Bueno, quedaría procesar la información en todo caso. Bueno, en realidad sí es como que es un tema para que se puede hablar más y cómo es y por ahí cuesta visualizarlo, digamos. Sí, decimos. Exacto. Claro, porque tenés que tener un control como decíamos recién, la cantidad de grasa corporal que tengamos según donde esté alojado va a complicar más la situación. Entonces, si vos tenés o tenemos un peso adecuado, vamos a controlar la enfermedad también o la aparición. Está bien. Está bueno tu pregunta, que no es que la enfermedad digamos, como decías vos, la diabetes engorda, porque la diabetes no engorda, porque puede darse en personas con exceso de peso como no, ¿sí? No es necesariamente determinante, pero sí es un factor para que pueda aparecer el diagnóstico. Mm, ah, no.
Claro, exactamente. De hecho, la medicación lo que busca es controlar los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Es de... A ver, en realidad hay veces que hay algunos, y no sería el tratamiento más adecuado, por ejemplo, para la disminución del peso, pero a veces se da metformina para bajar de peso. ¿Por qué? Porque, a ver, los fármacos no suelen tener una sola utilidad. Pero el objetivo principal en el caso de la diabetes es de controlar los niveles de azúcar. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con el trabajo con, bueno, la metformina lo que hace es de alguna manera suplantar o ayudar al páncreas que no está produciendo insulina. Entonces, como que hay otro trasfondo u otro uso que se le puede dar. Pero si vamos al uso a conciencia y cuidado, la medicación es solamente para controlar los niveles de azúcar. Claro, sí, lo que pasa es que igual hay que evaluar cuáles son los hábitos alimentarios. Hay toda una cuestión de cómo es tu sistema, o, digamos, la producción de hormonas del organismo. O sea, hay varias cosas a tener en cuenta. Y no es solamente a una sola cosa. O es lo mismo que decir, no, yo engordo solamente porque como pan. Pero en realidad capaz que es porque no tomas agua, porque no haces ejercicio, porque no dormís a tiempo. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicas, les agradezco por estar y bueno, el viernes que viene cerramos, ¿sí? Se lo tengo en suspenso, pero bueno, es como que se van sumando cosas. El viernes que viene terminamos de ver los otros conceptos y ahí vamos a armar ejemplo de dos o tres platos para que la idea quede más redondeada, ¿sí?